Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas y nuestras escuchas, las amigas y amigos que nos suelen seguir en nuestros proyectos culturales. Estamos el día de hoy haciendo un experimento literario como parte de nuestro concurso estatal Pensador Mexicano de literatura escrita por niñas, niños y jóvenes, y también como una de las primeras acciones del año de la periferia, este encuentro de artes en resistencia que se estará llevando a cabo en septiembre de este año, pero que tendremos este tipo de actividades a lo largo del año para ir haciendo un preámbulo del mismo y que la gente pues vaya haciendo sus expectativas para lo que viene. Y me da mucho gusto el día de hoy compartir este espacio con un joven escritor originario de Naucalpan, de Ciudad Satélite, Diego Andrés Aguilar García. Él tiene 17 años y con su cuento Bach Kurufin, a ver si lo estoy pronunciando bien, ya él me dirá, ganó una de las menciones honoríficas de nuestro concurso en su emisión 2024. Y bueno, quería yo experimentar con este tipo de conversaciones con los jóvenes escritores que hacen posible que desde el año 2013 podamos llevar a cabo este ejercicio que busca identificar a al semillero de escritores y escritoras que van a tomar la estafeta de nosotros, los ya más viejos creadores. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Espero te encuentres de lo mejor. Pues la verdad es un gran honor estar aquí, no solo por el hecho de que pues esté con gente que se dedique a escuchar pensadores mexicanos como nosotros, sino también pues es que es mi primera entrevista, es la primera vez que comparto mi voz narrativa con otra persona y una nueva comunidad. Entonces estoy muy emocionado y a la vez un poco nervioso, no lo voy a negar. Bueno, una cosa que me llamó la atención previo a que comenzáramos con esta charla fue que te pregunté si estudiabas o a qué dedicabas tus días de joven escritor y me has confesado que las 24 horas del día te dedicas a escribir, que es algo que muchos de nosotros envidiaríamos porque lo que le hace falta a un creador siempre es el tiempo. ¿Cómo es que llegas a este envidiable estadio de poder escribir las 24 horas del día, Diego? Pues yo creo que como tal, pues es mucha práctica, ¿no? Todo con práctica se puede y a la vez yo he conseguido darme el lujo de poder dedicarme completamente a esta profesión que amo y que voy a seguir haciendo pues prácticamente hasta que pase a mejor vida. Entonces, pues es algo, un lujo que me he dado a lo largo del tiempo y para esto pues ha tenido sus retos y a la vez sus bienes. Entonces, pues me encanta poder dedicarme a lo que me gusta, pero sobre todo hacerlo con muchísima pasión y también pues tener todos estos debates de pues cuándo revisar el trabajo, cuándo compartirlo con otra persona, todo. Y pues es un lujo que me consiguió dar y que espero que con el tiempo me pueda seguir dando. Pero digamos, de manera práctica, porque, bueno, estás ahí en tu espacio escribiendo, ya nos dirás ahorita en qué proyectos estás, cuento, novela, poesía, no sé, pero esa es la primera etapa, digamos, del proceso de la escritura, que es muy complicada, es en la que la mayoría de la gente se queda por no saber de pronto abundar los procesos creativos y después viene una segunda etapa que es igualmente complicada, que es cómo dar salida a todos esos trabajos. ¿En dónde es donde estás tú trabajando? ¿Alguna revista, algún periódico, alguna editorial, donde estés
pudiendo dar salida a todo el trabajo que estás haciendo desde el escritorio. Pues de momento no tengo ningún contacto así literal con una editorial, salvo con contactos que me infiltren dentro de esas editoriales, porque pues es casi el negocio de la industria, o sea, adentrarse mediante contactos muy internos en esa publicidad. Y pues son cosas que pues he estado pues adentrándome con el paso del tiempo, con 2 años que llevo escribiendo. Y pues sí, en efecto, pues de momento me estoy concentrando también en mantener este pedestal en los concursos, menciones honoríficas, que claro, me rechazarán un 99% de las veces, pero pues hay que seguir intentando y seguir intentando y ya poco a poco ir abriéndonos paso en lo que serán los caminos editoriales y las publicaciones. Entonces, digamos que ahorita no percibes montos económicos por tu trabajo. Pues yo creo que pues hay que ver esto principalmente al iniciar la carrera, pues como una pasión y no como como algo forzado para mantenerse pues estable económicamente, ¿no? Hay que iniciar esto no como un escritor de fin de semana, hay que iniciar con esto pues tal como tú planeas hacerlo, de día y noche, no exageradamente, pero pues sí comprometido en eso. Y sí, en efecto, pues no, todavía no veo montos ni montañas de dinero en ese asunto, pero pues confío que con el tiempo y el esfuerzo, que pues todo se puede con esfuerzo, pues haya una manera en la que pueda ganarme la vida con esto, así como lo estoy haciendo ahorita. Muy bien, por lo menos frijoles y tortillas no te harán falta en la mesa. Sí. Es una, es un oficio difícil en Latinoamérica. Es un continente, pues, tradicionalmente poco amable con las artes, con la cultura, a menos que uno esté apuntando hacia ciertos caminos de este proceso, como hacer bestsellers o cosas así. No sé tú qué opinión tengas acerca de este tipo de literatura y si en algún momento estuvieses pensando en hacer, digamos, lo que se llama literatura masificada. Literatura masificada, suena bonito, lo voy a adoptar como lema. Pues como tal, lo que yo entiendo de esa pregunta es, o sea, pues cómo me vería yo en ese estado, ¿no? En un New York Times, por ejemplo. Y pues yo la verdad, pues trato siempre de fantasear, por ejemplo, como todo artista debe hacerlo, a que pues pensar en cosas negativas que a la mera sí se cumplen, ¿no? Es mejor fantasear en las cosas positivas y que no se cumplan a que pues resignarte a las cosas malas y que no ocurran nunca. Entonces, pues me parece que pues esta es un gran sueño que tengo también, aparte de poder ganarme la vida con esto y, y pues hacer la vida con la que siempre he soñado. Escribir una obra maestra o escribir un bestseller, querido Diego. Wow, pues son muchas las diferencias, porque pues no hay garantía de que un bestseller se considere una obra maestra. Y pues yo creo que para esto, pues más que nada lo que incumbe una obra maestra para mí es en general escribir sin límites, ¿no? Porque a veces siento que una escritura, por ejemplo, no debe limitarse en ningún aspecto. Todo en la literatura, tanto la ficción como la realidad, pues tienen sus tolerancias, pero cuando se trata de plasmar una historia en el papel, pues aquí ya no debe haber un juicio, no debe haber o sea, juzgar a la obra por los aspectos ya sea de estudio, por ejemplo. Yo creo que una historia debe fluir tal como es algo que pues inclusive sucede también en escuelas, por ejemplo, que las escuelas a veces ponen a las novelas como un método de analización y pues cuando en realidad deberían ser algo que pues nos entretuviese. Y pues yo creo que en parte es eso lo que cumple una obra maestra, el requisito del placer de la lectura, el fluyo de la poesía y pues más que nada pues el vivir de los personajes. Ahora que mencionas las escuelas, Diego, ¿piensas romper un poco este idílico momento en el que vives para
someterte a algún tipo de formación académica en torno a la literatura? ¿Crees que sea necesario para un escritor someterse a estos encuentros con las universidades, con la academia, para poder enriquecerse como escritor? ¿O al contrario, piensas que podría ser algo que rompiera con el camino empírico que llevas como escritor hasta este momento? Yo opino que todo escritor es diferente. Yo creo que todo escritor se forma de una manera diferente. Yo, por lo tanto, lo hice a mi propio método, lo hice haciendo como yo mejor lo entendía, sentándome en el escritorio y escribir. Claramente, pues hubo complicaciones, ¿no? Un par de renuncias a otras cosas, por ejemplo, pero pues yo creo que es el modo más práctico en el cual yo pude, pues, entender mejor la literatura tal como es, que escribir no es complacer, no es vengarse de nadie, escribir es una sanación para uno mismo y también pues es un disfrute de la historia que tú plasmas. Entonces yo opino que a veces una universidad escolar que pula el método escritor, pues claro, puede beneficiar en muchos aspectos, pero dependiendo de la persona, dependiendo de cómo esta persona quiere acercarse a la literatura. Yo quise acercarme a este género, no solo esto, a todos los géneros posibles de la literatura, mediante un sueño pues que es enriquecido cada vez más con todos los libros que leo y pues es el método que pues yo utilizo y que a otra persona le servirá y a otra persona tal vez no. Cada escritor es diferente y cada escritor se forma en su propio camino. Bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Yo tampoco creo que haya fórmulas de escritura. ¿Y a qué género es al que te refieres cuando hablas de género? Pues también como un estilo, por así decirlo. Por ejemplo, yo a veces considero que cada escritor tiene su propio estilo, independientemente de si escribe de literatura, perdón, de fantasía o de terror, por ejemplo, él tiene su propio género, su propio estilo con el cual ve estos géneros y con el cual puede abrir una nueva puerta hacia esos estilos de literatura. Por ejemplo, un antropólogo como Steven Erikson, que escribió la saga de Malas, el libro de los caídos, bajo su visión antropológica y pues gracias a eso consiguió darle formación a las razas no humanas en su mundo de fantasía, así como así yo veo estos géneros del propio escritor. Eh, por lo que leí de ti, por lo que hemos estado platicando, veo que tienes cierta inclinación a la literatura fantástica, llamámosle así, aunque fantástico es demasiado amplio, ¿no? Eh, pero esta literatura como fantástica, juvenil, cósmica, ciencia ficción, ¿cómo definirías tú lo que estás haciendo? ¿Qué es eso que te está llamando la atención, Diego? Wow, pues es una pregunta muy complicada porque yo me considero con mi propio género, con mi propio estilo, pero no quisiera encasillarme en un solo tipo de historia. Por ejemplo, el relato que presento yo aquí, que está pues en tus manos, es un cuento infantil. Y yo quisiera también explorar diversos temas, como por ejemplo terror, ciencia ficción, literatura fantástica, de fantasía épica, al más puro estilo de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos y pues es algo que me fascina porque pues es algo que puedo darle mi propio toque original. Y sí, en efecto, es mi propio estilo, es la manera en la que yo contemplo a la literatura y que a la vez su hilo conductor es un canto y un homenaje a esta reliquia, esta gran reliquia que es el placer de la tinta en el papel. Algo de Tolkien hay en el cuentito que ya vamos a presentar ahorita, que es el que nos convoca a esta conversación entre tú y yo y entre todos los que nos están escuchando. Algo de Tolkien hay en este cuentito. ¿Cómo llegaste a Tolkien? ¿Es a través de las letras? ¿Es a través del cine? Porque bueno, a Juego de Tronos no hay más que un camino para llegar a él. Sí, Y, bueno, y con Juego de Juego de Tronos Tronos, no me pues refería a la serie, me refería a la construcción del mundo literario, por ejemplo, el mundo de Poniente, no a sus temas explícitos de sangre, coronación de batallas ni nada de eso, pero me refería más a la ampliación del mundo, como por ejemplo cosas así pues no sé,
misterios o leyendas, mitología antigua en Juego de Tronos. Pero sí, cómo llega el Señor de los Anillos a mi literatura? Pues como tal, pues Tolkien es considerado el fundador de la fantasía actual. Sus obras son prácticamente parte de la industria dentro de la fantasía y que pues de hecho casi es imposible escribir una novela de fantasía sin conocer a Tolkien. Entonces, pues yo creo que Tolkien se infiltró en estas páginas inevitablemente, ahí como que susurrando cosas e ideas inclusive, eh, pues mediante la influencia que tuvo conmigo en las películas, la trilogía de Peter Jackson, y sobre todo con las novelas y con este método histórico en el Silmarillion. O sea que sí llegaste a Tolkien por las letras y me imagino que esto te llevó, porque el mundo de Tolkien es el panorama fantástico de todo un pueblo, ¿no? Relacionado sobre todo con las sagas vikingas, de las que, como bien dices, poco sabríamos si no hubiese escritores como Tolkien que rescataran estos trabajos, o como nuestro Borges también, que tanto trabajó con, con estas sagas vikingas. ¿Cuánto hay? Y vamos, bueno, antes de hacerte esta pregunta, vamos a mencionar que Diego ganó la mención honorífica por su trabajo llamado El cuento de Bach-Kurufin. Ahorita me vas a decir si es Bach-Kurufin, si lo estoy pronunciando bien o mal. Y yo creo que podemos platicar en torno a tu trabajo. Y bueno, Diego, ¿cómo llegas a este cuento? Ya nos has platicado un poco que te llama la atención esta construcción de mundos fantásticos. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención de Bach Kurufin. Primero estos árboles parlantes que me recuerdan mucho a Tolkien. Sí, claro. Eh, pero ya más profundo, digamos, en la psique del autor. Es un cuento que está dedicado a tu madre, pero que curiosamente termina siendo un diálogo entre padre e hijo. Y eso es muy interesante. Wow. Quiero que platiquemos en torno a ello. Wow, pues me interesa mucho esa perspectiva que tú tienes con padre e hijo, pero como tal, pues no era mi intención esa realmente, ser una relación de padre e hijo. Yo quería destacar más bien el tema de la amistad, como siempre está latente entre nosotros, aunque no la notemos, que nunca es posible estar solo. Eso es para mí lo que era más fascinante en el cuento de Va Kurufin, que no se pronuncia el H, Va Kurufin. Entonces, pues sí, yo creo que es un cuento dedicado a mi madre principalmente por esta lección de la amistad, esta lección de, pues principalmente de la compañía y sobre todo de las letras, porque sin mi madre jamás me habría adentrado a este mundo, no solo la construcción de otros mundos, sino de mi propio mundo en un mar de páginas. ¿Tu madre tiene que ver algo con la escritura? Pues yo creo que pues todo escritor que escribe, ya sea de un personaje, es parte de uno mismo, es parte de lo que capta de otras personas, pero también son referencias esos personajes de aquellos que lo han acompañado tanto en la vida y que han leído su trabajo, lo han analizado, han respondido honestamente y pues han dado su más sincera opinión, y yo opino que pues sí, mi mamá, el espíritu de mi madre y de mi padre está pues en las páginas. Yo creo que tanto mis personajes como yo saben que escribo tanto para mí como para esas personas que dan su sincera opinión al escucharme. Pero más bien mi pregunta iba hacia si tu mamá o tu papá se dedican a la escritura. Bueno, no en realidad. Yo creo que pues soy el rescatista de esta carrera, si se podría decir en la familia. Entonces, pues, pero gracias a que mis padres leen mucho, como puedes ver en este estudio,
pues sí, en efecto, mis padres son la inspiración para mí en la literatura, principalmente mi madre, porque mi madre fue la que me llevó por primera vez a una librería Sanborns hace como unos 5 años, donde sostuvo en sus manos un ejemplar de mi novela favorita que fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y yo creo que desde esa Navidad, porque sí fue en invierno, todos los días han sido diferentes para mí y siguen siendo realmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que me he infiltrado tanto en la literatura que ya no quiero salirme de ella, es una fantasía que disfruto cada día, es una fantasía que perfecciono día a día y es una literatura única a mi modo de ser, con el cual me comunico con yo mismo, con el cual me doy cuenta a veces de que el arte pues puede que sea el único método en el cual nos conozcamos a nosotros mismos, pero el arte a la vez se bloquea cuando estamos obedeciendo al ego y se bloquea. Entonces, pues es interesante ese método, como el arte a veces puede ser un rescatista, pero a la vez un verdugo. Bueno, ya estamos casi a la mitad de esto, entonces quiero que de tu propia boca nos hagas eh, una visión de lo que es el cuento de Bakurufi. Ok, vale. Tal como lo explico en el video de presentación, Bakurufin es la puerta de entrada a un gran laberinto mío, un laberinto que he creado con mi propia alma, con mi propia sangre, con mucha dedicación. Es una estación de tren con la cual podrás decidir si subirte a él y detenerte en la siguiente estación, porque algo muy fascinante es que Kurufin no solo es un cuento infantil, es también la entrada a la estación y donde las novelas que le seguirán al cuento de Bakurufin, que pues no estarán conectadas de manera cronológica como una secuela o una precuela, pero sí más bien con pequeñas referencias y algunos personajes que salten de libro a libro, como el multiverso de Stephen King, pues es este universo donde le doy una oportunidad al lector, una oportunidad de seguirme en este camino de escritor y o bajarse tan pronto finalice el libro. O sea, una puerta donde podrá salir o quedarse hasta el final. Pero a la vez también hay que destacar que es un cuento infantil donde ayuda a los niños a dormir, pero como bien lo dice Jorge Bucay, a los niños a dormir y a los adultos a despertar. O sea, es una obra para todo público, una obra que trata de la manera en la que yo sentí que era la mejor, la amistad, la compañía, pero sobre todo el crecimiento. Algo tiene de fábula tu cuento, que quiere por ahí dejar más de una moraleja. Y yo en ese sentido te pregunto, ¿por qué considerar infantil y no para un público más general este cuento, en la medida en que últimamente la literatura infantil ha tomado un camino distinto a su origen? Su origen más bien viene de fábulas, de leyendas, de mitos, de la tradición oral, incluso de obras literarias que no fueron preconcebidas como literatura infantil, pero que de pronto algún crítico o la misma industria del libro decidieron que esas fueran obras infantiles. Pienso en Alicia, de Carol, ¿no? Eh, pienso incluso en los mitos griegos, que a veces hay ediciones que se supone que son infantiles. ¿Por qué endilgarle a tu cuento esta etiqueta de infantil y a qué te refieres con que es un cuento infantil? Pues yo con infantil, te soy honesto, no entiendo verdaderamente eso, porque, o sea, lo infantil pues no es una etiqueta para mí, no es una manera de menospreciar a una generación joven, es nada más una manera de acceso, de accesibilidad a esa gente para que vaya desarrollándose, creciendo poco a poco en una literatura muchísimo más impactante, más profunda, donde la literatura infantil sea nada más un preludio a lo largo que les espera en novelas largas como Guerra y Paz de León Tolstoy o inclusive la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón y muchos otros, muchos otros. Para mí el género infantil no es una etiqueta,
ni tampoco una manera de menospreciar a la generación, sino más bien una manera de darles un incentivo a los niños para que vayan explorando, imaginando y descubriendo día tras día las múltiples posibilidades de las historias. ¿Desde qué edad estás pudiendo ejercer eh, paraíso de la escritura en la que estás metido en estos momentos, Diego? Eh, pues yo creo que empecé a trabajar en esta gran pasión desde que tengo memoria. Yo siempre había querido tener esa capacidad o ese talento de contar historias. Yo creo que es algo que me había perseguido siempre. O sea, yo recuerdo que en la escuela yo juntaba un grupo de niños y los hacía actuar. Yo mismo les daba los diálogos, yo mismo les decía qué tenían que hacer y luego se hartaban y me abandonaban, pero no me importaba. Yo mismo hacía esas historias, ya sea con una cámara, con un cómic, por ejemplo, y luego cuando fui creciendo me daba cuenta que el formato donde me podía expresar más libremente era con una novela, porque una novela, el único teatro, la única cámara que necesitas está aquí, en la mente, tanto para el escritor como para el lector. Es un contacto espectral entre el autor de la obra como el espectador. Y sí, así fue como yo empecé a trabajar esto a los 16 años, según recuerdo. A los 16 años, donde empecé a trabajar en un gran universo, más que una saga, un vasto universo, un laberinto de historias que se conectasen simultáneamente con personajes que saltan de libro a libro o referencias a sucesos que suceden ya sea atrás o adelante de otros libros, por ejemplo, y pues así se fue acumulando cada vez más una montaña de papel que hoy en día ya guardo casi 3,000 páginas. De hecho, el escrito en el que estoy trabajando ahorita tiene ya 500 páginas, pero mirando hacia atrás tengo una antología de cuentos de terror de 1,000 páginas, una historia de ciencia ficción, una distopía épica que será una decalogía, es decir, saga de 10 libros, también de 1,200 páginas, y que pues no están en los borradores definitivos, pero una vez me desocupe de esta de 500 páginas, una vez les dé el tiempo a cada una de ellas van a ver la luz. Y pues sí, empecé a trabajar en esto a los 16 o 15 años gracias al descubrimiento de mí mismo. Bueno, te voy a decir lo que quizá en un taller literario de los de antes te hubieran dicho acerca de tantas miles de páginas. Sí. Quizá lo que te está haciendo falta en tu oficio son unas tijeras. Ay, no man. Ay, tijeras, Dios mío. ¿Llevas Pues, algún tipo, llevas algún tipo de taller literario? taller literario, no, no creo. No, no, no llevo ningún taller. ¿Y piensas, tienes proyectado en algún momento ingresar? ¿Te gustaría estar en algún taller literario? Generalmente, digamos, más allá de lo que me vais a decir acerca del taller literario, ¿tienes manera de dialogar, de contraponer tu trabajo, tus ideas con otros jóvenes escritores como tú, ya sea a partir de un taller de amistad, del círculo donde te estás desarrollando? Es una pregunta muy complicada porque he de decir que nunca me la había planteado. Bueno, pues como tal, plantear estas ideas, pues sí sería una buena idea, sobre todo para, bueno, sería un buen argumento, sobre todo para que se haga la magia de todas las opiniones, que es el debate. Y pues de este modo, pues yo encontrar la mejor manera de darles estas historias, no solo a este taller, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, como tal, un taller literario me vendría bien en algún momento de mi vida. Y pues claramente captando esa ñañara de las tijeras, yo no partiría o no dividiría mi libro solamente porque una persona no podría acceder a él por el exceso de páginas. Yo creo que es una falta de respeto que un escritor comete accidentalmente solamente para complacer a otra persona. Pero pues como tal, yo sé que hay muchísimos talleres, demasiados. He de pensar que, hemos de pensar inclusive que somos los únicos escritores jóvenes, pero no, hay que seguir buscando y siempre habrá alguien dispuesto a escuchar estas historias bajo el formato que nosotros siempre soñamos compartir.
Entiendo en tu respuesta que no sueles tener diálogo con otros jóvenes escritores como tú de manera física. Ujú. Más bien tu trabajo es solitario, ha sido de ermitaño, digamos. Ermitaño, sí. O jardinero, inclusive. Yo como un escritor ya bastante adelantado, ¿no? Viejo, por no decirlo más, Ay, no, no eres viejo, eres antiguo. Esa es la mejor manera de decirlo. me doy cuenta que eh, la estética contemporánea tiende a ser una estética de lo inmediato, una estética de lo breve, que incluso las nuevas narrativas funcionan ponderando lo hiperbreve en contraposición con eh, cosas muy densas, cosas muy dilatadas, que quizá estos trabajos de 1000, 2000 páginas sean una herencia del 19, que obedecían a sus propias características, que obedecían a su propia inmediato consumo, e incluso porque eran en ese momento las plataformas de moda, los libros, las plataformas de entretenimiento, y por eso Dostoyevsky o Flaubert o todos Dickens, estos, David Copperfield. o Altamirano o el mismo Joyce se podían dar el lujo de pensar en traducir su pensamiento y su propuesta estética en tantas páginas. ¿Cómo, cómo tú estás asumiendo este compromiso difícil en una época de inmediatez y de brevedad, aventarte a la dilatación? Pues como tal, pues es como estamos ahorita, ¿no? Pues estamos en un mundo un poco desesperado también. Bueno, qué poco, desesperadísimo. Entonces, pues yo creo que, pues como tal, estas novelas se verían también envueltas en esa sociedad desesperada si salen cortadas. Y yo creo que es algo que, pues en parte, son mi propia alma calcada en el ajuste de la sociedad. Y es algo que realmente yo no me permitiría. Yo siento que mis libros están orgullosos de ser largos, cortos, medianos, lo que sea, porque también tengo unos que otros escritos muy cortos y algunos también pueden que se corten por ya sea asuntos de incoherencias narrativas por ahí, pero pues refiriéndonos específicamente a estas novelas muy densas que tengo y que todavía me están ahí lateando como una carie, no, no te creas, pues sí, yo creo que es algo que yo siento que mis libros están orgullosos de ser novelas que no se ajusten a ese flujo de la sociedad, están orgullosas de ser una huella, más que nada, una huella en este mundo y pues pasarán por lo que tengan que pasar. Nada que valga la pena en esta vida es fácil y yo estoy comprometido y a la vez tengo el tiempo y pues a la vez no me voy a rendir nunca para presentar estas novelas de la manera en la que yo quiero, en la manera en la que yo siento que el público, aunque le guste lo desesperado, se va a dar cuenta de que es la mejor manera de presentarlo. Decía García Márquez en una de sus declaraciones más controvertidas al final de su vida, que la ortografía era un, un lastre para el idioma y para los escritores. Uh -huh. ¿Piensas, Diego, que es un lastre? ¿Piensas que el escritor, como parte del oficio, debe de buscar la depuración eh, técnica perfecta en la medida de lo posible? ¿Por cuál de estos dos caminos te decantarías, tomando en cuenta que llegas a elaborar 1000, 2000 páginas, que es muchísimo? Quizá la gente no está dimensionando Tal vez no. las cuartillas, ¿no?
Sí, Generalmente un libro promedio oscila entre las 80 hasta las 300 cuartillas, ¿no? de hecho sí, de hecho sí. 500 es mucho y 1000 pues es una odisea. Entonces, en ese sentido, por estos dos caminos, ¿cuál de los dos Diego transita? Pues Diego transita en general en el camino pues de la constancia más que nada. Yo creo que Charles Dickens, por ejemplo, que según Carlos Ruiz Zafón creaba historias muy complejas, laberintos de personajes y claro, por la extensión de los manuscritos habían uno que otro error de dedo, ya sea ortográfico, inclusive dentro de los personajes, de modo que los revisaba todos y los corregía. Así que pues este método que yo utilizo, en el cual me decanto, pues es en el método de la constancia, el método en el cual pues si bien toma más tiempo, opino que es el método con el cual pues yo puedo sentirme satisfecho de que lo hago con constancia, de que me dedico a esto desde una edad muy temprana y pues así, de esa manera pues hago el homenaje a las letras que siempre quise. Entonces te irías por el camino de la depuración ortotipográfica, digamos. Claro, claro. Muy bien, Diego. ¿Qué más comentarios en torno estrictamente al Bakurufin que lo estamos presentando el día de hoy? Uh -huh. Valga decir que a partir de que aparezca publicada esta entrevista y que la gente te conozca, conozca tu pensamiento, conozca tu perspectiva de la literatura, van a poder tener acceso también en nuestro blog de El Jorobado de Tepotzotlán a poder leer tu trabajo, como han podido leer el de los otros niños, niñas y jóvenes que ganaron algún lugar o alguna mención. Eh, ¿Qué más comentarios? Invita a la gente a que después de esta entrevista corran a nuestra página a leer Bakurufin. ¿Por qué leer Bakurufin? Pues wow, la pregunta culminativa, ¿no? Pues sí, yo opino que deberías leer el cuento de Bakurufin porque no solo es un homenaje a la literatura, es también una visión diferente de la literatura, una evolución que como cualquier arte, con cada formato, ya sea una literatura mala, una literatura media, una literatura buena, evoluciona. Todo el arte evoluciona con un solo formato que se publica. Y yo opino que deberías quedarte a leer el cuento de Bakurufin, no solo para ver esta gran evolución, sino para ver cómo yo voy creciendo, cómo voy madurando en los días, en los años, en las publicaciones, en los propios personajes, y a la vez para que me vaya siguiendo en un gran universo que pronto habrán naves espaciales, ciencia ficción, eras futuristas, inclusive hasta métodos históricos como la Segunda Guerra Mundial. Tengo tantas cosas planeadas que siento que la mejor manera de atraerlas es simplemente con honestidad, diciéndoles que se van a divertir mucho, que van a sentir el gran placer de la lectura y sobre todo pues que podrán bajarse en cualquier momento, donde cada uno de mis libros será autoconclusivo, donde podrás quedarte para seguir hasta dónde va el tren de medianoche hacia el poniente o bajarte en la siguiente estación. Es un viaje nada obligatorio, es un viaje que yo opino que te aportará muchísimo y a la vez un viaje que disfrutaremos todos nosotros. Además de escribir y leer, ¿a qué más se dedica Diego? Pues me dedico también pues al ejercicio, también soy muy aficionado al deporte y a la vez pues también tengo una que otra chispa que pues se ha resguardado con el tiempo, pero que voy a sacar del entierro en actuación y dirección de cine. Muy bien, Diego. Mira, estamos por concluir ya esta entrevista y quisiera preguntarte, porque como mencioné al principio, esto es parte de un ejercicio cultural que estamos haciendo desde Tepotzotlán, que se llama La Periferia, Mm. Encuentros en Resistencia, que es una propuesta que nosotros tenemos desde nuestros municipios tan castigados por las políticas culturales
tanto a nivel estatal como a nivel federal, ya no se diga a nivel municipal. Eh, Tú perteneces a este cinturón de municipios que, sin ser Ciudad de México, parecen Ciudad de México, pero que sustancialmente en su oferta cultural, en su oferta artística, terminan no siendo como la parte privilegiada de la Ciudad de México. Sin embargo, son la mancha urbana, una mancha urbana carente de ofertas desde mi punto de vista, carente de ofertas culturales, carente por ejemplo, en Naucalpan, pues no sé, habrá una o dos librerías para toda la zona quizá. ¿Cómo ha sido para ti desde esta eh, condición periférica de la Ciudad de México, que es la que aglutina todo el arte y la cultura? ¿Cómo ha sido para ti desde esta condición periférica poder ejercer como escritor? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué te gustaría que hubiera en tu entorno? Pues me gustaría que en mi entorno hubiese más conocimiento por la literatura, el cual sí lo hay y se puede expandir con esfuerzo y trabajo duro. Pues que me gustaría, pues tal como lo dije, los sistemas educativos escolares que ponen novelas, por ejemplo, en encuestas y pues nada más hacen pues de la literatura una tarea y donde ven a los libros como un trabajo en lugar de un disfrute o un hobby. Entonces, pues esa sería realmente mi única petición en torno a toda esta sociedad mexicana que pues está aquí y pues es muy flexible en muchas artes, incluida la literatura, nada más con este requisito. ¿Te sientes, digamos, un ciudadano más de la Ciudad de México? ¿Te sientes un ciudadano mexiquense? ¿Eres un escritor chilango? ¿Eres un escritor naucalpense? O no te interesa a ti las fronteras y las etiquetas de este tipo? Ay, pues bueno, Cormac McCarthy era de Tennessee y escribía muchos libros de la frontera, como Meridiano de Sangre y la trilogía de Los Hermosos Caballos. Pero bueno, pues yo me considero un escritor orgullosamente mexicano, también con ascendencia estadounidense. Y pues yo creo que en general, pues este tipo de nacionalidades o al igual como lo discutíamos con el género infantil, no como una estampa, no, tampoco una estampa, nada más pues un valor, un reconocimiento tal vez. Entonces, porque como tal, ser un escritor mexicano no garantiza una obra maestra o un escritor estadounidense no garantiza una obra maestra, nada más es como un factor para mí, es ese tema. Pero sí, yo puedo enorgullecerme de mi propio país, de México sobre todo, y decir que pues es un ambiente tan creativo. México opino que es una ciudad y un país, Ciudad de México y en general todo el país es como el realismo mágico de todo el planeta. Yo opino que el español inclusive es el idioma más flexible de todos. A veces siento que el inglés es un idioma muy firme, es un idioma un poco estricto, es el soldado, el militar de los idiomas. En cambio, el español es un idioma libre, libre como el viento en el bosque. Entonces, yo pues consideraría esta nacionalidad mexicana compartiéndola con Estados Unidos, pues no como un requisito o una garantía, sino nada más como un valor y a la vez pues como pues un hecho, pero que afortunadamente estoy orgulloso de poseer. Ahorita que hablas de las lenguas, ¿te interesaría a ti alguna de las lenguas originarias de nuestro país o incluso de Estados Unidos? Pues, pues dependiendo, también tengo muchas novelas planeadas en la frontera en inspiración de Meridiano de Sangre de McCarthy. Entonces, pues, ya sea cultura antigua, claro, hay que documentarnos en eso, hay que documentarnos con todo lo que escribimos, porque escribir en realidad o escribir en métodos históricos para mí es muy divertido investigar de eso, como lo hace Ken Follett en cada uno de sus libros. Entonces, sí, me interesaría también investigar los orígenes de la lengua en lugar de lanzar ahí, pues, teorías que no son reales, son solamente, pues,
hipótesis. Muy bien, Diego, ¿qué estás en el sentido de tu respuesta? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás? Wow, pues, ¿qué puedo decir? Quisiera darles todos los factores y todas las resúmenes, inclusive de mis novelas, hasta los spoilers finales, los desenlaces, escenas postcréditos, lo que sea, pero no quisiera porque es creo que un enganche que depende del lector y también es algo muy bueno que se siente de pensar que te siguen tantas personas por tus historias, pero de momento me encuentro escribiendo una novela gótica, una novela centrada en un Londres mecánico donde hay mucha estructura, también conexiones con Francia, una Francia poseída, maldita, inundada por una capa de niebla, y pues es fascinante porque pues es una historia en homenaje a las reliquias antiguas sacadas por Carlos Ruiz Zafón, mi propio mentor, con sus libros desde El Príncipe de la Niebla hasta La Ciudad de Vapor, y sin dejar de lado El Cementerio de los Libros Olvidados, la magistral pluma que conjunta estas novelas. Y sí, mi novela se llama El Teatro de la Niebla, mi segundo libro, que se publicará después de Curufin. Y pues sí, en efecto, pues es la novela en la que estoy trabajando en este momento. Estoy muy orgulloso, tengo tantos personajes, miles de personajes en esa novela y en muchas otras, que confío que pues ustedes les abran su corazón a esos personajes, pero con cautela, porque algunos de esos son villanos. De la literatura latinoamericana, Diego, ¿qué te interesa? ¿Cómo? No, no te oí bien. ¿Cómo? La literatura latinoamericana, ¿qué acapara tu interés? ¿Qué escritores? Pues en escritores, pues toda la saga de Macondo de Gabriel García Márquez es una saga que me fascina. Es una saga que pues considero en muchos casos tan realista y a la vez tan cruel, inclusive, como por ejemplo estas efervescencias del amor y otros demonios, que es un libro no situado en Macondo, no recuerdo si está situado en Macondo, pero pues es una novela muy interesante acerca de las hogueras de brujas, todo, y sobre todo la inolvidable Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, todos ellos. Y pues más que nada lo que más me interesa de la literatura latinoamericana, pues yo creo que es esto, que comparten este mismo factor mío, con el cual flujo en el lenguaje, donde cual puedo tensar las metáforas, puedo tensar hipérboles y personificaciones sin un límite, donde siento que me expreso libremente y es algo que afortunadamente puedo compartir también con autores de mi misma nacionalidad o del mismo continente o de otros muchos. Muy bien, Diego. Espero yo que muchos niños, jóvenes, niñas, escritores y escritoras, pero también eh, gente como yo, que ya tenemos un camino más avanzado, escritores de cualquier edad y de cualquier condición, hayan reconocido en ti un espejo en, en este conversatorio. Eh, no sé si tú quisieses agregar algo antes de despedirnos de nuestra audiencia. Pues yo nada más quisiera agregar una pequeña llave o un boleto de teatro para que la gente pueda ingresar en el cuento de Bakurufin. Pues como tal como lo describo, el cuento de Bakurufin es una historia de amistad, es una historia de compañía y es una historia de crecimiento bajo la perspectiva de un árbol diferente. Un árbol extrañamente negro, completamente negro, desde hojas una corteza negra. Y pues vamos a descubrir cómo él, siendo la oveja negra en el rebaño, pues vive experiencias de vida y sobre todo experimenta a la vez con el flujo de la historia, y pues es algo que yo espero que puedan ustedes disfrutar y que pues sigan encontrando esos guiños míos donde aparezco de forma ya sea de caricatura en mis propios libros, ya sea disfrazado de un personaje diferente, con diferente sexo o lo que sea. Entonces, pues me encantaría también pues que pues pudiesen ingresar en esta novela con las expectativas resguardadas, claro, y pues si no les gusta o si se sienten complacidos hasta ahí, pues pueden bajarse del camino y pues quedarse con un buen sabor de boca.
Muy bien, amigas, amigos, agradecemos a todos ustedes que hayan participado en este conversatorio. Estaremos, tanto Diego como yo, respondiendo cualquier comentario o pregunta que al término de este video, en los comentarios, ustedes nos hagan el favor de dejar. Les reitero, Diego Andrés Aguilar García, escritor México-estadounidense, ha ganado una mención honorífica en nuestro concurso estatal Pensador Mexicano de Literatura Escrita por Niñas, Niños y Jóvenes. Y este conversatorio forma parte del programa cultural 2025 de la Periferia, Encuentro de Artes en Resistencia de Tepoztlán para el mundo, para el cosmos, para el infinito entero. Diego, te agradezco, te abrazo y esperemos que sea la primera de muchas entrevistas. Muchísimas gracias, Juan. Aprecio muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias por esta gran experiencia. Y pues yo también espero y cruzo los dedos para que no sea la última. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. Un saludo.